Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto que podamos compartir hoy esta jornada. Contamos con la presencia del doctor Manuel Uyuy, referente y representante del Colegio de la Magistratura de La Plata. Así que, doctor, la palabra es suya. Muchas gracias, Celeste. Simplemente transmitir el agradecimiento por parte de nuestra presidenta, la doctora Mabel Cardoni, muy especialmente a Sofía Vanelli, a Sol Prieto, también a Daniela Bersi. Es muy importante para nosotros que temas como este se conozcan, que los operadores del derecho estén en tema para relevarlos y simplemente entonces agradecer. Le voy a dar ahora la palabra a la doctora Bersi, que va a hacer la presentación del tema. Y bueno, un gusto poder compartir esta actividad con ustedes. Bueno, yo les comento que la doctora Daniela Bersi es fiscal de casación, es la directora del Instituto de Acceso a la Justicia y Asistencia a las Víctimas del Colegio de la Magistratura de La Plata. Es investigadora y compañera de la red de profesores. Así que, Daniela, es un gusto poder contar con vos. Bueno, gracias Celeste, gracias Marcela y también obviamente gracias a Manuel, pero ustedes especialmente por la organización de esta jornada, eh, convocarme y un honor compartirlo con Sol Prieto y con Sofía Vanelli. Voy a presentar un poco la temática desde la transversalidad que tiene la materia que a mí digamos, en la cual trabajo, que es el derecho penal, porque hoy nos convoca la violencia económica por razones de género, que es una problemática que pese a su gravedad, aún es insuficientemente abordada en la práctica judicial. Es una forma de dominación estructural realmente invisibilizada, que recién empezamos a marcarla en las causas judiciales, pero que limita de una manera la autonomía de las mujeres e impide el ejercicio pleno de sus derechos, que creo que todavía nos falta camino por andar. El reconocimiento normativo existe. Nosotros tenemos incorporado con jerarquía constitucional a CEDAW, que hace mención en su artículo 15, como así también la recomendación general digamos, del comité de CEDAW, la número 21, la número 19, que vincula los estereotipos de género con las formas estructurales de violencia, entre ellas la de la dependencia económica. Luego vamos a volver a marcar, digamos, la importancia de este concepto de estereotipos de género. También tenemos la Convención de Belén do Pará, que establece como obligación de los estados, entre ellos el Estado argentino, que adhiere a este tratado internacional, ya no con jerarquía constitucional, pero que lo obliga a prevenir, a sancionar y a erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidas las que se ejercen en el ámbito económico y patrimonial. También tenemos en este marco, o en este Corpus Juris, siempre tan protector de las mujeres, tenemos a la Ley 26.485, la Ley de Protección Integral contra las Violencias hacia las Mujeres, que en su artículo 5, inciso tercero, entiende, nos da el concepto concreto de violencia económica, digamos, retoma lo que dice Belén do Pará y lo amplía a su vez, mencionando que es aquella que se dirige a provocar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, mediante, obviamente, la limitación de sus ingresos, la privación de los medios para una vida digna, la retención de los bienes comunes o personales, entre otras prácticas. Cuando, digamos, entre otras prácticas nos permite ampliar y analizar con perspectiva de género un montón de situaciones. Y ahí es donde retomo la importancia de marcar que esta violencia tiene raíces profundas en los estereotipos de género, como lo es el de hombre proveedor. El hombre que debe proveer de la manutención en la casa, el hombre que trae ¿no? la comida, el hombre que trae el dinero. Esto es algo muy instalado. Entonces, por lo tanto, es un hombre que va a tomar todas las decisiones económicas y como otro estereotipo de género, negativo por supuesto, el deber de cuidado que tiene la mujer. La mujer debe cuidar, sea hijos, pareja, adultos mayores, es decir, a sus padres, a su madre, ¿no? Los abuelos, y no necesita, por lo tanto, ser independiente económicamente. Está bien si depende económicamente de su pareja. No hay una crisis, recién ahora se está poniendo en crisis
estos estereotipos van a justificar todo tipo de desigualdad, digamos, la desigualdad salarial, pero fundamentalmente lo que van a justificar es esta exclusión, ¿no? Este hombre proveedor, hombre que trae el dinero, hombre que viene, es el de la exclusión de las mujeres en la toma de decisiones económicas, las más básicas, incluso cuando los únicos ingresos son los propios, es decir, cuando esa mujer es la que sostiene ese hogar, ¿sí? Incluso en esos momentos están muchísimas mentes prohibida o impedida la posibilidad de que las mujeres tomen las decisiones económicas de su casa. Y volvemos a este punto, deben dedicarse a estos trabajos de cuidados que por supuesto las sobrecargan y además no están remunerados, ¿no? Esta violencia es tan cotidiana como brutal y sigue, insisto, siendo una de las formas más normalizadas y aceptadas de la dominación. Entonces, sobre esto tenemos que reflexionar, porque los estereotipos de género no son inocentes, construyen realidades, y en este caso construyen una realidad desigual, donde las mujeres fueron y aún son forzadas a renunciar a su autonomía económica, en nombre del amor, en nombre de la maternidad o del deber de cuidado. Las violencias económicas no son un conflicto privado, como ninguna de las violencias contra la mujer o hacia la mujer no son conflictos privados, ni son una cuestión doméstica. Es una violación a los derechos humanos de las mujeres. Esto siempre me parece que es importante destacarlo, mencionarlo, porque volvemos a este punto, limita el derecho de la mujer a decidir, a proyectar, a participar en igualdad de condiciones en la vida privada y en la vida pública. Es una forma de control, la violencia económica, que es muchas veces ejercida sin la agresión verbal o física, pero con efectos devastadores sobre la vida de esas mujeres, de sus hijas y de sus hijos. También me parece importante acá mencionar que digamos, no hay femicidio, digamos, el derecho penal y mi abordaje desde hace más de 5 años, todas las tentativas de femicidios de la provincia de Buenos Aires como fiscal de casación, me permiten decir que no hay femicidio que no venga implícito o que no traiga, digamos, como transversal violencia económica. Esto es un dato que hay que decir, como también hay que decir que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires ha sacado un fallo sumamente interesante en donde en un femicidio marca la violencia económica y hace referencias, el caso Duré, digamos, me parecía que era importante traerlo como cómo llevamos todo este marco jurídico y lo aplicamos en los casos concretos, porque yo creo que tenemos un doble rol desde el derecho, desde operadores judiciales, que es reconocer esta forma de violencia y garantizar las herramientas efectivas para su prevención, sanción y reparación. Esto va a implicar, obviamente, la incorporación de la perspectiva de género en todos los procesos civiles, penales, administrativos, valorar adecuadamente la prueba contextual, algo que nos obligan todos estos tratados internacionales, toda nuestra legislación, cuando hablamos de perspectiva de género, hace referencia a la prueba contextual, la indiciaria, la testimonial, no quedarnos con esa vieja, digamos, cuestión de la prueba directa, ¿no? Presumir, obviamente, otra cuestión es presumir la vulnerabilidad económica en situaciones de violencia de género, ¿sí? Esto es importantísimo marcarlo. También aplicar medidas cautelares que protejan el acceso a los bienes, a las cuentas, a los ingresos o a los derechos previsionales de las mujeres. Y, por supuesto, considerar la violencia económica en la cuantificación del daño y la reparación integral del daño, ¿sí? Porque siempre omitimos, sobre todo en derecho penal, de esta parte. Para ir, digamos, cerrando, creo que no hay igualdad posible si el derecho permite que una mujer sea despojada de sus medios, de su subsistencia o forzada a permanecer en una relación violenta por motivos económicos y sin dar una verdadera respuesta, sin permitir un verdadero acceso a la justicia. Una mujer que no puede decidir sobre sus ingresos y que depende de otro para vivir está realmente en una situación de riesgo. Entonces, sabemos que sin autonomía económica
no hay una real libertad. Y ahí es donde creo que debemos erradicar la violencia económica. No solo es un mandato legal, es algo que debemos hacer realidad todas y todos los operadores judiciales. Así que bueno, esto me parecía que era una manera de presentar esta charla y darle palabra a quienes van a ampliar, digamos, con sus conceptos y sus conocimientos la presente. Gracias. Muchísimas gracias, Daniela, por tu aporte. Yo tengo el gusto de poder presentar a Sol Prieto, y ella es investigadora del CONICET, docente de la UBA y Universidad de San Andrés. Es co-directora con la doctora Sofía Vanelli de Tema de Crianza y Derechos en la Universidad Nacional del Delta. Fue directora nacional de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Nación. Escribió más de una veintena de artículos sobre economía feminista en revistas así nacionales como internacionales, y también de economía. Así que, Sol, es un gusto darte la palabra y tenerte esta tarde con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes y muchas gracias, la verdad, por la invitación. Es siempre un placer poder meternos en esto y profundizar en este tema. Mi idea hoy era, bueno, compartir sobre todo como los puntos principales o plantear más en general por qué esto que discutimos, además de ser un problema de derecho, y Sofía va a tomar este tema y les va a comentar muy en detalle la última reforma que tuvimos en alimentos en la provincia, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, reformando tanto el Código Procesal Civil como la ley, digamos, del registro de deudores. Bueno, mi idea es mostrar un poco y conversar acerca de cómo este problema de la deuda en los alimentos es un problema económico, ¿no? Es un problema económico y es sistemático. Siguiente, por favor. En la Argentina hay alrededor del 12% de los hogares en nuestro país son hogares monoparentales. Esto quiere decir que están a cargo de una sola persona adulta. Son hogares en los que viven niños y en los que hay una sola persona adulta. Y en el 85% de los hogares monoparentales, quien está a cargo de los hogares, esta persona adulta, es una mujer. Por eso, a menudo hablamos de hogares monomarentales, porque, bueno, la verdad es que es lo que expresan, digamos, la mayoría. En términos absolutos, les dije, ¿no? Son alrededor del 12% en términos porcentuales. En términos absolutos, son 1.600.000 hogares. Y en este 1.600.000 hogares viven casi 3 millones de niños y niñas, de niños y niñas y adolescentes. Y en el 67% de estos hogares no se pagan los alimentos en tiempo y forma. Esto quiere decir que existe 1 millón de hogares donde viven casi 2 millones de niños, donde justamente, bueno, no se perciben los alimentos. Según UNICEF, en los últimos 6 meses, que es como se pregunta, no recibieron nada en concepto de alimentos, y hay un 12-13%, según el trimestre, el momento en el que pregunten, que recibió, a veces sí, a veces no, el monto que le parecía al progenitor, ¿no? Que es lo mismo que, bueno, que en realidad eso no es recibir alimentos, ¿no? Como vamos a ver. Ahora, entonces, existe esta deuda de alimentos. Sin embargo, esto alguien lo paga, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Quién paga por esto? Bueno, ¿y cómo se paga? Bueno, en general lo pagan las mamás trabajando saliendo al mercado de trabajo con mucha más frecuencia que el resto de las mujeres, y además, fíjense, es el único segmento de toda la población donde, digamos, las mujeres trabajan incluso más que los varones, o sea, porque trabajan por encima, tienen un nivel de empleo mayor al del promedio, digamos, de los jefes de hogar en total, ¿no? Incluyendo monomarentales, nucleares, de todo. En general, para poder compatibilizar el empleo remunerado, ¿no? Para poder sostener el hogar con el empleo no remunerado, recurren con mayor frecuencia a empleos informales. ¿Por qué? Porque en América Latina acceder a un empleo part-time, digamos, que es lo que te permite justamente hacer todo ese rompecabezas, equivale a, bueno, en general trabajar de manera no registrada o informal. Sabemos que en Argentina, bueno, eso está asociado a no tener cobertura en obra social, no tener vacaciones, no tener licencias, bueno, y un montón de derechos, ¿no? Asociados a la registración. Y son hogares donde también
los niveles de pobreza son mayores. Acá estamos con datos del tercer trimestre del 2022. Reconozco que lo tengo que, que actualizar, prometo que lo voy a hacer en breve. Pero bueno, pero lo importante acá es ver más la relación que los datos en sí, ¿no? Lo que se observa es que la pobreza es mayor y sobre todo la indigencia es mucho mayor, la indigencia infantil en los hogares monomarentales que en el promedio de los hogares, y ni que hablar de los hogares nucleares, es decir, con dos personas adultas, ¿sí? Bueno, eso, y los otros también son proxies de lo de canasta individual, tanto alimentario como total, son proxies de lo mismo, o sea, son para mostrar que, bueno, que son hogares que están en una situación, nada, marcadamente desfavorecida respecto al total de los hogares. Y dentro de estas estrategias, digamos, a las que tienen que recurrir, en la siguiente, se puede ver que, bueno, que muchos recurren a financiamiento para llegar a fin de mes. En la siguiente slide, el 65% de los hogares monomarentales tienen que pedir créditos, quiere decir esto, ya sea tarjeta, pero en la mayoría de los casos son prestamistas informales, miembros de la familia. Esto tiene efectos también, tiene muchos efectos sobre las dinámicas familiares, sobre las redes de esos hogares, porque imagínate que yo le pido, por ejemplo, a Celeste, le pido plata y no le puedo devolver la semana que viene, entonces ya me va a costar cruzármela, ya me va a costar saludarla, entonces se va a perder, digamos, de a poco el vínculo, y esto, los vínculos sociales son claves justamente en estos hogares que tienen bajos ingresos, y entonces los vínculos sociales son claves para poder sobrevivir, ¿no? Poder contar con llevar a los chicos, bueno, nada, o sea, poder contar con la ayuda de alguien es mucho más importante todavía si no tenés plata, y cuando te endeudas estos vínculos se cortan, ¿sí? Y el 60% de estos hogares que se endeudan destina más de la mitad o casi todos sus ingresos justamente al pago de deudas y atrasos. ¿Para qué se endeudan además? A ver si en la siguiente, igual no sé si estaba eso, sí, en la siguiente slide, ¿para qué se endeudan estos hogares? ¿Se endeudan para comprar una tele? ¿Se endeudan para comprar una heladera, un auto nuevo, para comprar una casa? No, ¿sí? 7 de cada 10 se endeudan para comprar comida y medicamentos, es decir, para cubrir gastos corrientes, ¿sí? Entonces, estamos hablando por un lado, una deuda que entonces la pagan las mamás en general a cargo de estos hogares y los chicos que ven estos hogares teniendo una vida muy difícil, ¿no? Recortando gastos, pidiendo prestado, trabajando muchísimo, saliendo al mercado de trabajo, saliendo del mercado de manera informal, ganando poca plata, ¿no? Eso es, por un lado, lo pagan entonces ellos, ¿no? Principalmente. Pero además hay un segundo nivel. ¿Quién más lo paga? Bueno, en la siguiente slide esto se puede ver. De algún modo, indirectamente, lo pagamos todos, esto, ¿no? Esto es a valores del 2023, ¿no? Aplicando el 50% de la canasta básica total, ¿sí? O sea, ni siquiera tomé la canasta de crianza de la cual vamos a hablar, ¿no? Si consideramos, si todos esos papás que no pagaran el 50% de la canasta básica total, ¿no? Eso habría equivalido, sí, equivalido, raro, pero es así, pero en 2023 a 1.2 billones de pesos, equivalente en aquel entonces a, fíjense, ¿no? Más de 2 años de prestación alimentar, casi 2 años de asignación universal por hijo. Piensen que llega a 5 millones de chicos esto, ¿sí? Es decir, esta plata que no aportan los progenitores, 10 veces, bueno, toda la inversión estatal en infraestructura en cuidados, hospitales, jardines, espacio de primera infancia, ¿sí? Es decir, todo esto, en primer lugar, entonces, los principales acreedores, las mamás, los chicos, que tienen una vida peor. Pero además, acreedores secundarios, toda la Argentina, ¿sí? O sea, todos los contribuyentes, todas las contribuyentes, todos los que vamos, pagamos impuestos, pagamos el monotributo, pagamos ganancias, pagamos el IVA cuando vamos a comprar. Todos estamos sosteniendo, ¿sí? A estos deudores. Y en la siguiente, un poco, algunas explicaciones, ¿no? O sea, ¿por qué no pagan los deudores? Bueno, una explicación tiene que ver con las motivaciones y las creencias, ¿no? Que esto tiene que ver con el marco adversarial. En la siguiente se puede ver, ¿no? ¿Por qué? Porque
y esto además es reforzado por el hecho de que toda la discusión de los alimentos, o sea, y todo el debate sobre los alimentos pase por un pleito y un debate judicial, ¿no? Esto tiende a incrementar el marco adversarial, que es esta idea de, bueno, vos me hiciste mal porque nos separamos, entonces yo te voy a dar plata para que me sigas haciendo mal, te voy a dar plata para que tengas otro novio y lo mantengas, te voy a dar plata para que te pintes las uñas, ¿no? O sea, como todo esto es el marco adversarial es, si se puede ver en la siguiente, por favor, invisibiliza el carácter de los chicos como personas, ¿no? O sea, como que todo este marco adversarial finalmente lo que hace es poner a los chicos en el lugar de cosas, ¿no? Entonces, bueno, me lo llevo, no lo podés ver, no te pago, no lo sostengo. Se queda, digamos, como en último lugar justamente este carácter de personas que tienen los chicos y, bueno, y sus necesidades, que para eso están los alimentos, ¿no? Para satisfacer estas necesidades. Y esto además tenemos datos, o sea, UNICEF lo que encontró en esta encuesta es que 39% de las mamás considera que el papá no paga alimentos porque tiene una relación hostil con ella, 37% porque se lleva mal con los chicos o no tiene relación con los chicos. Esto nosotros seguramente, yo se lo digo y le debe sonar re normal. Deben decir, sí, esto es así. Bueno, pero no es normal. Digamos, en la mayoría de por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene niveles de incumplimiento similares a los de Argentina, y el 66% de incumplimiento, cuando se les hace la misma pregunta dicen porque no tiene plata, ¿sí? Y acá porque no tiene plata lo responde el 20%. Entonces, este marco adversarial parece perdón la expresión, ¿no? Parece una joda, pero es algo muy importante. De hecho, es una de las cosas que más inciden, mucho más que factores económicos como no tener trabajo, que no te alcanza el salario, ¿no? Eso por un lado. Después también tenemos análisis de tipo predictivo, análisis de tipo de frecuencia, que lo que nos muestran es que si, por ejemplo, si la pareja está casada, ¿no? O estaba casada y la separación ocurre a través de un divorcio, digamos, hay más chances de que los padres paguen alimentos. Si la madre tiene empleo, hay más chances de que los chicos reciban alimentos. A mayor nivel educativo de la madre, hay más chances de que reciban alimentos. Bueno, en suma, a mayor nivel educativo, a mayor nivel socioeconómico, podemos decir, de la mamá, hay más chances de que los chicos reciban alimentos. ¿Esto de qué nos está hablando? Bueno, del acceso a la justicia, ¿sí? En realidad nos sigue hablando del mismo problema, o sea, hay un marco adversarial, dentro de eso la justicia puede actuar, digamos, de manera de favorecer un poquito más a los chicos, pero de todos modos hay un problema importante de acceso a la justicia, ¿no? En la siguiente, también, bueno, todas las explicaciones que tienen que ver con políticas públicas, que lo que nos muestran es que, digamos, primero, si la garantía de los alimentos, si todo el proceso de alimentos, ¿no? Digamos, recae, o toda la política, vamos a ponerlo así, toda la política de alimentos, ¿no? Toda la organización para que los chicos cobren lo que necesitan para vivir, pasa por el Poder Judicial, en general, las tasas de cumplimiento son más bajas. Si hay oficinas, por ejemplo, del Ejecutivo, ¿no? Ya sea a través de un sistema híbrido o ya sea a través de un modelo que solamente ocurre de manera administrativa a través del Ejecutivo, como en el caso de Inglaterra, como en el caso de Australia, o sea, sobre todo pasa esto en los países anglo, en Estados Unidos es mixto. Bueno, pero en ese caso, en general, esto ahora sí, creo que tengo más adelante los gráficos, se los puedo mostrar, hay mayor nivel de cumplimiento. Si hay, bueno, fondo público de garantía, esto finalmente no importa tanto. Y después lo otro que importa es el modelo de política familiar. De hecho, ahora eso, pasemos a la siguiente, si se puede, que hay esto. Entonces, acá, ¿qué es lo que vemos? Bueno, primero esto, que el incumplimiento de los alimentos es un problema de todo el mundo, ¿ven? O sea, ¿dónde es el único? Fíjense que en Europa Oriental hay alto nivel de incumplimiento, en Europa Occidental lo mismo, en Norteamérica lo mismo, América Latina lo mismo. O sea, si vemos por región, pasa lo mismo en todos lados, salvo en un lugar. ¿Dónde los padres pagan alimentos? ¿Qué les parece? Hay un solo lugar donde los padres pagan, como norma, los países nórdicos, los países escandinavos.
Fíjense que si lo vemos por región pasa eso. Si lo vemos abajo, fíjense que tenemos países de ingresos altos, ingresos medios. Fíjense que más o menos es lo mismo, ¿sí? Si sacamos a los países nórdicos de los países de ingresos altos, da lo mismo. O sea, el único lugar donde se paga alimentos, y ahora si podemos pasar a la siguiente, son los países nórdicos. ¿Y esto de qué nos habla? Bueno, nos habla de una construcción, o sea, un poco tiene que ver esto de si hay agencias, digamos, del Ejecutivo, si hay agencias administrativas, eso en general tiende a subir el cumplimiento, también a subir las cuotas, a acelerar los procesos, pero lo más importante es cómo se construyó el estado de bienestar en cada país. O sea, efectivamente lo que ocurre, eso se llama modelo de política familiar. En los países nórdicos, efectivamente, lo que ocurre es que se pensó, y esto para retomar también un poco lo que decía Daniel hace un rato, ¿no? Es el único lugar donde se pensó familias donde hay 2 cuidadores y 2 proveedores, ¿sí? O sea, donde se pensó tanto a los varones como a las mujeres desde ese doble rol de proveedores y cuidadores. En el resto de los países, ya sea porque se lo asignan al mercado, ¿no? Caso de Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Que son orientados por mercado, se llama, ¿no? Es como, bueno, o sea, no hay licencia, vieron que en Estados Unidos no hay licencia por maternidad ni siquiera, o sea, no, nada, creo que, o si un día, o sea, es algo totalmente simbólico. Querés ser madre, tenés que juntarte las vacaciones, juntar la guita y bueno, y discutirlo con tus jefes y ver cómo te haces, digamos, el lugar. Es decir, bien orientado por mercado. Después tenés otros de matriz más tradicional, caso España, ahí podría estar también Argentina, ¿sí? O sea, donde tenemos, está pensado, digamos, una mujer cuidadora y un varón proveedor. Bueno, la verdad es que el único lugar donde se cumplen los alimentos es donde se pensó todo el estado de bienestar con estos 2 roles, tanto asignados a mujeres como a varones, ¿sí? Ahora, bueno, en Argentina estamos muy lejos de eso. Sin embargo, tuvimos algunos avances están en la siguiente, se pueden ver, los va a mencionar Sofi, no me voy a meter en profundidad, pero básicamente tienen que ver con este nuevo Código Civil, bueno, que ahora van 10 años recién de la implementación y estamos como empezando a ver los frutos, que reconoce la corresponsabilidad, que reconoce que los chicos son personas, que reconoce la idea de autonomía progresiva. Bueno, hay un montón de cuestiones de este último, que reconoce el valor económico, reconoce que las tareas de cuidado tienen un valor económico. Bueno, un montón de cuestiones. Después hay otros avances como el índice de crianza que ahora les voy a mostrar. La reforma, en la siguiente también se puede ver, bueno, del Código Procesal y de la ley de deudores en la provincia de Buenos Aires, y además creciente información, investigación, por ejemplo, esta encuesta que les dije de UNICEF, que es la encuesta rápida que hacen siempre, pero hace un par de años empezó a preguntar por esto de el cumplimiento, ¿no? O sea, de la cuota alimentaria, en suma. También la provincia de Buenos Aires hizo un estudio, digamos, muy exhaustivo, con muchas muestras, digamos, de muchos casos de distintos municipios. Y a mí me gustaría entonces mostrarles ahora cómo se compone el índice de crianza, y ya con eso es. ¿Y por qué yo digo que representa un avance, ¿no? Bueno, representa un avance justamente porque, por 2 cosas, ¿no? Fundamentalmente. Por un lado, porque no solamente tiene en cuenta lo que históricamente se consideró como central para definir los alimentos, que es la capacidad de los alimentantes, sino que tiene en cuenta las necesidades de los alimentados. Esto también tiene que ver con entender en profundidad el nuevo Código Civil y entender esto bueno, que venimos diciendo, que hay que decirlo un montón, pero justamente porque muchas veces se olvida, que es que los chicos son personas, son seres humanos. Entonces, que es algo que parece re común, pero bueno, sin embargo, gran parte no solamente del Poder Judicial, o sea, de los 3 poderes, o sea, gran parte de la vida colectiva se organiza como haciendo caso omiso a esto, ¿no? De que los chicos son personas, de que son seres humanos. Entonces, tener en cuenta sus necesidades, esto también
desde un enfoque, si me lo permiten, yo vieron que no soy abogada, entonces voy a como de justicia desde el punto de vista también distributivo o de justicia social, ¿no? O sea, pensar que hay un básico, que hay una serie de necesidades que hay que satisfacer para todos los chicos, independientemente de si su papá gana 3 millones de pesos o 1 millón de pesos o 100.000 pesos, ¿no? O sea, que hay un básico de necesidades que hay que cubrir. Y lo otro que tiene, y por lo que yo creo que representa un avance, es esto de que no solamente tiene en cuenta el costo de los bienes y servicios, y acá me meto ya en cómo se conforma, sino que tiene dos componentes donde también están el costo de los cuidados, ¿no? Esto que decimos de que las mamás, porque tienen que cuidar, pagan un costo de oportunidad, porque no pueden acceder a un empleo de 8 horas, porque no pueden acceder a un empleo formal, porque por ahí muchas veces no pueden estudiar, o sea, no tienen esas horas para destinarlas a mejorar sus ingresos, ya sea a través del empleo o a través de la capacitación. Entonces, este segundo componente que es el costo del cuidado, que lo que mide es precisamente, o lo que apunta a medir es eso, ese costo de oportunidad que pagan las mamás, en general las mamás, 85% de los casos, por estar cuidando, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, en general, este índice, después si quieren, yo tenía pensado ver un poquito para qué se usó. No me voy a meter súper en profundidad. Hice un análisis de algunos fallos, digamos, de alrededor de 30 fallos, aunque ya salieron muchos más que esos, debe haber alrededor de 100. Pero en general, esto solamente para tenerlo en cuenta, el índice se usó, bueno, en general el índice tuvo un efecto de incrementar la cuota alimentaria respecto a otros indicadores que se usaban. Si quieren, en la siguiente, esto está, lo paso muy rápido, pero en general sirvió para aumentar bastante, la siguiente, perdón, de manera bastante significativa la cuota, con un incremento promedio de más del 200%, fue reconocido por muchos fallos y ahora, a través de la reforma de la cual va a hablar Sofía, como un indicador objetivo. Esto sale todos los meses en el INDEC. Si quieren, después les puedo mostrar cómo se ingresa para poder acceder a la versión más actualizada. Tercero, permite determinar de forma estandarizada el cumplimiento de las necesidades de las chicas, y los chicos, por eso se usó mucho para determinar alimentos provisorios. Sirvió también para compensar esto que decimos, la injusta carga de cuidados, o sea, que se reparte en general de una manera muy desigual, y eso sirve y eso refuerza lo que decía Daniel hace un rato, o sea, eso refuerza esta distribución tan desigual del trabajo no pago, del trabajo de cuidados. Todos estos dos están en la siguiente, si se puede pasar. Y por último, además, en muchos casos, en la mayoría de los casos que se usó, bueno, mejor dicho, el promedio, digamos, en los casos en los que se utilizó el índice de crianza, hasta la sentencia definitiva, el promedio de días baja significativamente. Si el promedio hasta la sentencia definitiva, antes del índice de crianza, era de 336 días, con el índice de crianza pasó a menos de 2 meses, a 56 días. Así que bueno, yo ahora lo que les voy a pasar, o sea, le doy la palabra a Sofi. No me voy a meter ahora en esto porque nos vamos a ir un montón, pero sí lo que les voy a pasar es, desde el programa de Crianza y Derechos, con Sofi, sobre todo Sofi, trabajamos mucho, intensamente las dos, en esta paginita que acá les voy a pasar en el chat. No sé si acá. Les paso la página, así también pueden acceder, etcétera, porque no sé si puedo compartir. Ah, bueno, acá está. Bueno, si no pueden, acá si lo ven, pueden ver desde acá. Acá, bueno, ¿qué hacer cuando te separas de tu pareja? Y acá, bueno, pueden acceder a una calculadora que justamente toma como referencia el índice de crianza. Esto es a marzo de 2025. Pueden ingresar los niños por edad y la cantidad de días. Esto obviamente no es prueba, sino que sirve para
construir la prueba, no es prueba en sí misma, pero bueno, justamente esto lo que hace es tomar los valores del índice crianza para los dos componentes, tarea de cuidado, bienes y servicios, y bueno, cuál sería como el aporte proporcional, ¿sí? Que está haciendo cada lado de la familia, digamos, por parte del progenitor y por parte de la progenitora. Y bueno, y después, fíjense, después mírenlo con tiempo, porque hay un montón de herramientas, bueno, acá hay acuerdos, modelos de acuerdo para homologar, de acuerdo al tiempo que pasan con cada progenitor, bueno, hay mucha información de cuando hacemos, hay novedades, bueno, muchas herramientas, así que bueno, les quería dejar esto. Ah, y ya que estoy, les muestro la página del INDEC. Yo simplemente en general para entrar pongo INDEC, canasta de crianza, ahí estoy compartiendo, ¿no? Y bueno, y ahí me entra directo. Si no, pueden entrar a través de la página misma del INDEC y van a estadísticas, canastas, y ahí les va a aparecer. O sea, pueden poner INDEC y acá van estadísticas, canastas, y acá, ven, tienen canasta básica o canasta de crianza, Tuki. Bueno, y acá tienen el informe, acá tienen por tramo de edad entre 2020 y 2025. Bueno, pueden acceder a más datos, pero bueno, acá básicamente tienen el informe. Está todo explicada la metodología, igual lo que quieran preguntar, obviamente estoy disponible, pero bueno, esto para que tuvieran a mano los recursos. Así que bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Ah, no les mostré Gracias. nada, que darme cuenta, pero bueno, ahí les paso la página del Index, perdón. Yo lo tengo en el PPT, ahí se los explico. Ah, no, ahí está, Y con le dejar de dejo el compartir link. ahí. Ahí, Sí. eso, así está screenshoteado. Bueno, muchas gracias, Sol Prieto, por estas herramientas tan importantes para que los operadores de la justicia, tanto los que están dentro del Poder Judicial como los que están afuera, apliquen estas cuestiones que a veces es necesario una explicación tan clara como la que hiciste, te agradecemos mucho. A continuación vamos a presentar a la doctora Sofía Vanelli, a quien le agradecemos por venir a este espacio también digamos, explicativo sobre estos temas. Ella es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Privado, con práctica en Derecho Electoral y Tributario, senadora provincial y concejala mandato cumplido Vicente López, exdirectora de Puertos y Vías Navegables de la Nación, consejera suplente en el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, e integra las comisiones de acuerdo y bicameral de enjuiciamiento, reforma política, legislación general y transporte. Bien, le damos la palabra. Bueno, muchas gracias, gracias Celeste, gracias, bueno, Marcela por la presentación. Ahí, Te silenciaste, Sofía. Ok. perdón. No, empiezo a compartir yo, Celeste, Ahí está, gracias Marcela y gracias Celeste, eso quería, les agradecía la presentación, ahí un poco, si quieren arrancamos a compartir el PowerPoint, la primer parte, Parte la doctora Daniela Bersi, que también un está segundo. colaborando con Sí. Dame un segundo que, a ver, ¿por qué no me permite compartirlo si lo tengo acá? Un segundo, por favor, ¿eh? Ahí tranqui, tranqui. estamos. A ver, ahí estamos. Yo creo que la tendrían que estar viendo. ¿Lo Ahí están está, viendo? se ve perfecto. Bien. Sofía, ¿vos querés ir contándome cuando más o menos Claro, ir viendo? Perfecto. Bueno, en principio lo que les comparto en este PowerPoint que fue el diagnóstico que Sol dio, así que yo te diría que avancemos en el diagnóstico, está la información sobre los estudios base del INDEC, hay un informe muy bueno que hizo el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la provincia de Buenos Aires, que refleja lo mismo, los mismos datos, la verdad es que ha sido muy representativa la muestra del INDEC como para reflejar lo mismo que el INDEC y se los comparto en los estudios base. Ahí si querés avanzamos hasta, esto también lo explicó Sol, así nos lo repetimos, el informe de UNICEF, la realidad y te diría, vamos hasta el slide que dice índice crianza. Un poco Dame para un segundo. profundizar en lo que Sol explicó, pero con una mirada Ahí diferente. estamos en índice de crianza.
Acá, es. Ahí estamos. Bueno, ahí, ¿qué es la canasta de crianza? Sol contó que es una canasta que publica el INDEC en forma mensual, que se actualiza, y para nosotros funciona como un valor de referencia de la línea de pobreza. O sea, básicamente lo que muestra es un indicador, es una estadística que construye con dos componentes, la canasta básica total y los costos de cuidado, y nos va a mostrar un total de cuánto cuesta criar estimado por el INDEC, pero que es el límite de pobreza. La verdad que esta medición es la primera en el mundo, la creó Sol en su dirección en julio del 2023, cuando, digamos, Sergio Massa fue ministro de Economía. La impulsaron, fue una decisión política. Nos quedó corta, para decirlo de alguna manera, porque tiene hasta 16 años, refleja, pero yo lo que les quiero invitar es hacer un recorrido sobre la metodología para que efectivamente ustedes puedan entender cómo se puede construir o cómo se construyó la canasta y qué, digamos, herramientas les facilita entender la metodología. Bueno, ahí como Sol explicó, si entran a la página del INDEC, en estadísticas canasta, canasta de crianza, ingresan al siguiente slide. Ahí, pasemos eso, gracias. Tienen el informe técnico, la serie histórica, que es muy importante para poder entrar a bajar el informe, hacen clic en ese link y tienen. La serie histórica es muy importante porque es una compilación de la canasta en forma trazada desde enero del 2020 al 2025. Entonces, si tenemos alimentos devengados o adeudados, podemos tener esa serie histórica como un elemento de prueba para establecer la canasta de crianza para atrás. El primer informe es de julio del 2023, pero en esa recompilación histórica es muy importante que sepan que tienen datos anteriores. Hubo un fallo en San Isidro que se los voy a dejar en el compendio de sentencias que nosotras estamos monitoreando desde la Universidad Nacional del Delta, desde el programa Crianza y Derechos, que justamente aplica la serie histórica como un elemento y lo incorpora como prueba en una causa. Bueno, en el informe de la canasta de crianza que publica el INDEC hay un elemento técnico que se llama costo de consumos, cuidados de la primera infancia, de la niñez y de la adolescencia, que lo construyó Sol en la dirección para mostrar la metodología de abordaje en el INDEC. Ahí les dejo, digamos, el hipervínculo con un link. em, ¿Por qué? Porque esto para mí es una clave para entender y fundar las sentencias, pero también como un elemento para demostrar, digamos, la metodología de la canasta ante cualquier cuestionamiento. Bueno, acá avanzamos en el siguiente slide de lo que representa y muestra la canasta de crianza, que son, digamos, las dos columnas. La rosa es bienes y servicios básicos, alimentos, vivienda, educación, ropa, medicamentos. Y en la columna izquierda nosotros tenemos los tiempos de cuidado valorizados. Están divididos por grupo etario, menores de 1 año, 2 años a 3, 4 a 5 y de 6 a 12. En el siguiente slide mostramos cómo se compone esta canasta, que básicamente tiene estas dos columnas, el rosa y el violeta. El violeta refleja básicamente el convenio colectivo de empleadas de casas particulares para el ítem de cuidados, y vamos a explicarle cómo se establece este valor. En la primera columna, en el siguiente slide, nos muestra la composición de canasta básica. La primera columna, para abajo, para abajo, ahí va, uno más. Ahí va. ¿Uno La más? primera columna. Esto es canasta básica total. Básica, es literalmente lo que se estima es a partir de la canasta básica total. Y se generan rangos de edad agrupados según los niveles de escolarización. El inicial, primario y secundario. Pasamos al siguiente slide. La forma en que se calcula por las edades tienen que ver con el valor de la unidad adulto equivalente, que, digamos, se verifica y se publica por el INDEC en la canasta básica total. Esta planilla, que surge del informe económico que se construyó y que les dejo como link, tiene el valor de adulto equivalente y el porcentaje, digamos, es un percentil, me parece, el percentil que reflejaría la proporción según la edad. Por ejemplo,
Un menor de 1 año representa el 0,35. El valor 1 es el adulto varón entre 30 y 60 años. Ese es el valor de referencia del INDEC, y para poder estimar las demás necesidades enérgicas en kilocalorías según la edad y el género, la INDEC establece esta planilla. Esta planilla a nosotros nos va a permitir, por ejemplo, si quiero saber la estimación de un niño de 17 años, nos va a permitir, entendiendo en la columna, si ven 17 años, para mujeres 0,77 y para varón es 1,04. Esto para mí es de verdad un elemento muy importante para entenderlo. Si vamos a la siguiente slide, se explica en el informe la cantidad de horas de cuidado, si son menores digamos, de 13 años, si son, digamos, un menor, si son, digamos, 0, 1 o 2 menores en función de la vida y de la construcción familiar. Después en el siguiente slide se explica cómo se pondera la segunda columna. Digamos, ahí les recordaba la rosa y después la violeta. En los costos de cuidado, la violeta lo que establece es el convenio, lo que señala es, según el convenio colectivo de personal de casas particulares, nos preguntamos si había un límite de esas cuidadoras para, digamos, establecer cuántos niños se pueden cuidar, ¿no? Cómo nosotros ponderamos de alguna manera las tareas de cuidado. Y si tenemos más de un hijo, ¿se suman o no se suman? Bueno, esa pregunta, digamos, se elaboró metodológicamente y está publicada en ese mismo informe, y se toma como, digamos, referencia una norma más restrictiva que tiene el gobierno de la ciudad, porque recuerden que la canasta de crianza refleja Ciudad Autónoma de Buenos Aires y AMBA, y, digamos, se utilizó como método de interpretación la normativa que les dejo, está en el tercer, si bajás 2 slides más, un hito más, ahí está. Les dejo básicamente el reglamento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de reglamento escolar, que establece un límite básicamente para los cuidados. Una docente en nivel inicial tiene como límite 5 niños de parámetro para realizar las tareas de cuidado. Entonces se estableció este parámetro para, digamos, señalar la metodología de si tenemos más de un niño, cómo ponderamos la canasta a la hora de las tareas de cuidado. La Provincia de Buenos Aires no tiene un régimen específico, tiene un régimen mucho más abierto. Ahí se los dejo en el nivel inicial explicado, pero básicamente Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece una numeración específica, que es 1 de cada 3 niños, mínimo 2 adultos. En Provincia de Buenos Aires habla de número suficiente, o sea que es una norma muy abierta. El nivel de exigencia que establece la ciudad es, digamos, obligatorio, y Provincia de Buenos Aires es más flexible. Consecuentemente, en la metodología que utilizaron para construir el índice se tomó como referencia la norma más restrictiva, que es la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si seguimos bajando, hay 2 hojitas más. Ahí, exactamente. Esa, gracias. Acá, digamos, estos gráficos de ese informe lo que nos muestran es las cantidades de horas requeridas estimadas para liberar a 8 horas a una mujer o a un progenitor, digamos, de esos hogares, o sea, las tareas específicas. Y esto, de alguna manera, está reflejado en el cálculo total de la columna violeta de las tareas de cuidado. Por ejemplo, ¿cuántas horas necesitamos, digamos, poder tener un cuidado terciarizado para que esa mamá pueda salir a trabajar? En el caso de menores de 1 año se previó 7, porque hay una hora de lactancia establecida por la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces se estima 7 horas, digamos, calculadas en función del convenio colectivo de trabajo, en el valor
de cuidadoras. Respecto de 1 a 3 años, bueno, la escolarización es de 8, entonces para que una mamá pueda salir a trabajar necesita tener 8 horas contempladas en las tareas de cuidado como mínimo, y de 4 a 5 años 5, y de 6 a 12 4. Entonces, ahí tienen el reflejo de las horas semanales y mensuales, y lo mismo en caso de que haya más de un niño en el hogar. Acá es donde se contempla en el reglamento, digamos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que restringe hasta 5 niños para cada persona de cuidado en el hogar, es lo que nosotras interpretamos. Bueno, ahí ponemos el primer caso modelo. Yo lo que les quiero mostrar un poco es cómo nosotros interpretamos a la hora de pensar, digamos, utilizar la canasta de crianza y poner valor a las tareas de cuidado. Digo, cómo nosotros podríamos establecer una liquidación en función de la canasta de crianza. Acá y el primer caso modelo es simple. Tenemos, por ejemplo, que el menor, tenemos un menor de 5 meses, uno de 4 y uno de 6. Para armar una liquidación en base a la canasta de crianza, en relación a los costos de bienes y servicios, nosotros tendríamos que tomar 3 valores. El menor de un año, que son 124.000 pesos, 626, la columna rosa, la primera. De 4 a 5, 204.952, la tercera columna rosa. Y de 6 a 12, 254, 244. Entonces, en un estimado total, en función de la canasta de crianza, nosotros nos daría en valores de bienes y servicios de esa familia 583.822. Y en función de los costos de cuidado, acá es la interpretación. Nosotros tomamos como digamos, el valor más alto. ¿Y cuál es el valor más alto? Bueno, el del menor de un año, 284.788. Entonces, interpretando, digamos, la liquidación de ese mes de marzo, nos daría en total de 868.610 como base, como piso, digamos, para mostrar que ese valor es el piso y la base, digamos, de la línea de pobreza. Ahí en el siguiente slide es la calculadora que les explicaba Sol, que nosotras las tenemos en la página Crianza y Derechos. La verdad es que es una calculadora simbólica que muestra, digamos, el recorrido de este primer caso testigo y que cualquiera puede, digamos, utilizar para ver efectivamente por mes y año cuánto cuesta criar en función de la metodología utilizada por la canasta. Esa les invitamos a que la vean, a veces sirve un poco para entender los valores. Bueno, después en el caso 2 que les dejamos acá, lo que quiero mostrarles básicamente es, bueno, si tenemos un niño de 18 años, nos han preguntado, ¿no? ¿Qué hacemos en este caso? ¿La canasta de crianza nos sirve o no nos sirve? Bueno, en principio pareciera que no, pero en realidad sí. Si utilizamos y pensamos, digamos, cómo se construyó, con la misma metodología nosotros podemos sacar el cálculo. Tenemos, por ejemplo, un niño de 5 meses, uno de 4 y uno de 18. Volvemos al mismo ejemplo. El menor de un año ya tenemos el valor de la canasta, 124.626. De 4 a 5 es 204.952. Y el de 18 años, bueno, ahí lo podemos calcular de la siguiente manera. Mira, andate al siguiente slide. Eso. En el informe del INDEC, en la página 10 del 10, pone de una manera muy chiquitita los enlaces. Cuando vos haces clic al segundo, la serie de valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total, te va a dar el reflejo de ese mes. El reflejo de marzo de 2025, que yo lo tomé como ejemplo, justo no se ve. Si subís un poquitito más, gracias. Ahí. Ahí va, sos una genia. Se observa, ven que dice marzo 2026, valor en pesos de la canasta básica alimentaria y básica total, valores mensuales adulto equivalente. Esto significa el 1, el que les decía el 1. Bueno, ahí en marzo 2025, muy chiquitito, dice 160.393,45 de canasta alimentaria, o sea, línea de indigencia, lo mínimo indispensable que necesita tener una persona para comer o sea, y para poder vivir, del adulto equivalente. Y la canasta básica total, la ampliada, bienes y servicios, lo representa en 356.073,46. Si yo me voy a la tabla de adulto equivalente, para un niño de 18 a 29 años, en caso de que sea mujer, me da 0,76, digamos, el adulto equivalente. Lo que corresponde del 1, 0,76 reflejaría el valor de una mujer entre 18 y 29 años. Y de un varón, 1,02. Entonces, paso al siguiente slide. Entendiendo y atendiendo esta información metodológica,
nosotros tendríamos el costo de bienes y servicios para una niña de 18 años de la siguiente manera. El valor de la canasta básica total, 356.073, ay, 356.073,46 por 0,76. ¿Vieron? Ese valor de adulto equivalente me da 270.615,83. Este vendría a ser el reflejo de la columna rosa para una chica de 18 años, metodológicamente. Entonces, ahí podemos, en el siguiente slide, construir el valor en función de la canasta de crianza. Tenemos menor 1 año, 4 a 5, y ahí completamos el dato de la niña de 18 años de 270.615,83, y respecto del valor de la canasta de las tareas de cuidado, seguimos tomando el más alto, que es el menor de 1 año. ¿Por qué? Porque en el caso de 18 años, el valor representaría ser igual al de 12 porque está escolarizada en un secundario. Entonces, tiene las mismas cantidades de horas que necesitamos para reemplazar en las tareas de cuidado. ¿Se entendió? La primer pregunta. ¿Fui clara? Sí, 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 sí. ¿Sí? Son cuentas Ah, que... ¿se escucha mi voz? sí. Yo hablo, voy hablando, contestándote, mira, menos mal que me decís, pues estoy hablando sin saber. Sí, 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 sí. Ah, Sí, bueno, sí. bárbaro. Bueno, les dejamos otro caso, como caso 3, digamos, de la misma manera, con dos incógnitas, con 16 años, otro ejemplo, digamos. Así que yo te diría que en eso avancemos. Dame un segundo. Eso. Ahí, esa, después de ese slide. Ahí está. Ahí está. Bueno, el monitoreo de casos Sol ya lo contó, la reducción de plazos, la importancia de visibilizar la línea de pobreza, de reconocer las tareas de cuidado. Sí, el siguiente slide. Bueno, acá nosotros les compartimos distintas sentencias donde se aplicó en forma previa a la reforma del Código de Procedimiento la canasta de crianza como, digamos, un valor de referencia. No en todos los casos se aplicó para determinar la cuota alimentaria la canasta de crianza, sino que se estableció como valor de referencia. En el caso de Villa Langostura se usó en 125%, entendiendo que eran 2 niños, y aplicaron las tareas de cuidado, 3 niños, y aplicaron las tareas de cuidado y un proporcional de los bienes y servicios. Ahí les comparto el fallo. Después, el siguiente es del juez de Deró, del 22 de agosto del 2023, que aplica el 100% de la canasta de crianza como, digamos, un elemento para determinar los alimentos promovidos por la madre. Fueron alimentos provisorios en ese caso. Después tenemos un caso que les comparto de la segunda sala de Morón que modifica parcialmente una sentencia que refleja el 80% reconociendo, digamos, los parámetros de la canasta de crianza publicada para establecer la canasta, la cuota alimentaria. Después tenemos un fallo de Villa Mercedes, San Luis, que se revisa básicamente por apelación una cuota alimentaria y se determina un alimento provisorio en el 70%. Para mí, este fallo tiene interesante que reconoce que en un contexto inflacionario la canasta es un muy buen elemento porque está actualizado mes a mes y permite tomar, digamos, la canasta como parámetro. También pone en valor las tareas económicas de cuidado y, bueno, establece la subsidiariedad, digamos, en el caso del abuelo paterno. Después, en el siguiente caso, es un caso de Moreno, que aplica el 50% de la canasta de crianza y lo hace en función del interés superior del niño, le reconoce la variación económica en el contexto inflacionario, lo mismo como una herramienta interesante. El salario mínimo vital y móvil ha quedado muy bajo y, digamos, la canasta de crianza vino a reemplazar de alguna manera como un elemento muy interesante para utilizarlo, para poder mantener la intangibilidad de alguna manera del derecho alimentario de los niños, niñas y adolescentes. Después hay otro caso de Avellaneda del 30%, digamos,
bueno, es un caso que además se autoriza la notificación por WhatsApp. Este es posterior. Bueno, les dejamos, yo creo que por ahí dejamos siempre una serie de fallos que les decimos medidas especiales, que son de alguna manera las medidas del 553, donde los jueces y juezas se han puesto muy creativos para garantizar el cumplimiento de la cuota alimentaria en distintas medidas que quizás son atípicas, por ejemplo, el embargo de una cuenta en Mercado Pago por incumplimiento. Digamos, en otro caso se incluyó el cobro de la cuota alimentaria en una factura de Edenor. Después se prohibió la carga de combustible a un deudor que no venía cumpliendo con la cuota. Después prohibición de participar de eventos públicos por violencia. Dejamos también una sentencia muy interesante de condena penal por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde estuvo 8 meses con prisión efectiva. Después una referencia a prohibición de salida del país y una baja de AFIP por incumplimiento. Estas son medidas especiales que las dejamos también en el compendio de fallos que les vamos a compartir a través del link ahí. Si querés, baja hasta donde está la fotito verde cuadrada. Ahí. Estos son todas sentencias. Ahí va. En este link nosotros le dejamos un compendio que venimos recompilando con el Observatorio de Canasta de Crianzas. Ahí tienen el link para poder descargarlo. Tienen todas estas sentencias como referencia que lo pueden, digamos, utilizar y tienen los resúmenes, tienen la forma de descargarlo, las tenemos además en la página web, pero bueno, les dejamos esa cajita de herramientas de alguna manera para que la tengan presente. Bueno, ahí entrando en la reforma de la 15513, les quiero contar que es una iniciativa que entró, digamos, es una iniciativa de un proyecto unificado que tiene origen en un proyecto que yo presenté, pero además en uno que envió el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades de la provincia de Buenos Aires y una modificación que pidió la diputada Lucía Yáñez en el tránsito, digamos, de la sanción. Entró en vigencia el 3 de enero del 2025. Si quieren, vamos a los ejes centrales. Gracias. Bueno, los ejes centrales de la reforma tienen que ver con, digamos, reducir los plazos procesales. Primero, respecto se modifica el 396 de los recaudos para, digamos, contestar los oficios judiciales en materia de alimentos. Es muy importante entender que las oficinas públicas tienen 7 días hábiles para contestar y las oficinas privadas 5. O sea, se reducen desde los 20 a 10, de 7 a 5. Es muy importante esto, entender porque a la hora de confeccionar los oficios, no hay, digamos, los organismos, es muy reciente digamos, la reforma y es muy importante que los organismos sepan que tienen una obligación más exigua de plazos procesales para contestar los informes. Entonces, a la hora de confeccionar los oficios, se debería, digamos, tender a incorporar la nueva reducción de plazos para, digamos, lograr que la reforma sea efectiva y que podamos tener, digamos, incluso antes de la audiencia, poder contar con toda la prueba producida para poder ayudar a, digamos, reducir también los plazos en el proceso. Bueno, yo después ahí puse notificar por mensajería instantánea, eso lo profundizo después. Después se incorpora la prueba indiciaria, digamos, se agrega como un elemento, no es una prueba que nosotros hayamos inventado, sino que se tomó a partir de las experiencias de los fallos y de digamos, de las distintas, ¿cómo se llama? De las distintas valoraciones que tuvimos en discusión y que escuchamos, digamos, también de los miembros del Poder Judicial, de la importancia de entender sobre los indicios para poder probar el caudal del alimentante. Entonces se incorporó y digamos, se planteó como, digamos, suficiente prueba la prueba indiciaria. Eso se modifica el 635. Y después se estableció de manera para nosotros muy interesante el derecho a opción, ¿no? Que esto es muy importante tener en cuenta porque tiene que estar de alguna manera establecido en la demanda. Ahora, la parte puede optar
tanto de ir por la vía del juzgado de paz como de familia, pero en cualquiera de las dos vías puede optar por ir por etapa previa o no, o directamente ir por la demanda. Entonces, ahí lo que nosotros planteamos es que es muy importante consignar la opción, este derecho a opción, que, digamos, termina siendo necesario para, digamos, como estrategia procesal en el proceso, ¿no? La etapa previa estaba restringida y no en todos los casos se podía utilizar, particularmente si se iniciaba desde el juzgado de paz. La notificación por mensajería es el siguiente punto, el tercer slide, te diría, baja 2 más. Ahí yo les copié los artículos, los tienen las diferencias, digamos. La notificación acá por mensajería instantánea es una incorporación que tampoco es algo nuevo que nosotros incluimos, sino que básicamente tuvo la experiencia en la pandemia y que muchos operadores judiciales lo han utilizado de manera, digamos, formidable para, digamos, incluso garantizar un buen ejercicio del derecho de defensa. El artículo quizás no es el mejor, esto lo reconocemos, es el posible, digamos, nos costó mucho, particularmente la notificación por mensajería instantánea. Lo que tienen que entender es que es servicios de comunicación por aplicaciones. Por ejemplo, podemos tener un caso de notificación por algún mecanismo, digamos, de mensajería que no sea en los clásicos, por ejemplo, WhatsApp, Telegram o Signal. Quizás se me ocurre que un elemento a explorar es la notificación por Instagram, por ejemplo. Podés encontrar, digamos, identidades validadas en las nuevas aplicaciones, y estas nuevas aplicaciones efectivamente podés, digamos, llamar. Instagram tiene la opción de llamado y podés también efectivamente contactarte con una persona. No solo, digamos, no nos encasillemos en pensar que solo es WhatsApp el que nosotros conocemos, sino que tiene una amplitud, la norma, muy interesante para explorar. Es a pedido de parte. Se dispone por resolución fundada. Acá es muy importante que el juez o la jueza efectivamente tomen, digamos, la resolución fundada. ¿Por qué? Porque en realidad la norma establece que lo que se tiene que justificar es digamos, la no satisfacción, o sea, que los medios no satisfagan. ¿Qué significa esto? ¿Que se haya frustrado una notificación? No, no solamente que se haya frustrado una notificación. Significa que nosotros podamos probar que por alguna de las vías normales, digamos, no podríamos llegar a notificarlo. Por ejemplo, que vive en otra provincia. Yo entiendo que la amplitud de la norma, o por lo menos cuando la pensamos al momento de construirla, no tenía que ver con la frustración de la primera notificación. No es que haya ido un oficial de justicia y tengamos una notificación fallida, sí, ese es el caso, pero también es el caso de que la parte demuestre que efectivamente ese mismo medio no va a satisfacer la notificación, porque tenemos un incumplidor, digamos, reticente. Es exclusivo para los procesos de alimentos. Acá sí hubo una decisión de restringirla y tuvo que ver con una decisión, digamos, política y de consulta, digamos, efectivamente con los tres poderes. Digamos, se discutió mucho este artículo. Tiene que haber una intervención del actuario, por eso yo creo que no, digamos, nosotros cuando la pensamos, no la pensamos para que los abogados y abogadas tomaran la función de notificar por WhatsApp. Tiene que ver con la intervención, digamos, que tiene que hacer el actuario en el proceso, siguiendo también la misma línea, la resolución de la Corte que estableció las notificaciones por WhatsApp en la época de pandemia. Teniéndola como referencia, nosotros pensamos en el rol del actuario o de la actuaria. Digamos, se debe validar la identidad. Nosotros sugerimos que se incorpore, por ejemplo, el pedido del número de trámite del DNI, no solamente la foto o, digamos, que la persona se identifique como tal, sino una forma de acreditar la identidad, por ejemplo, es pedir el número de trámite, y con eso, digamos, incluso con un pedido de informe en el Registro Nacional de las Personas, podés de alguna manera tener la prueba suficiente que acredite la identidad ante un pedido, digamos, de nulidad o de alguna cuestión que haya de cuestionamiento respecto de la notificación electrónica. Después, bueno, se debe explicar el operador o el actuario, digamos, debe explicar y remitir la información en forma clara y comprensible. Creo que esto ya es un avance que viene haciendo el Poder Judicial hace un tiempo. Y el actuario después debería elaborar, o la actuaria debería elaborar un acta. La parte puede denunciar
perdón, la parte debe denunciar el proceso, por eso es a pedido de parte, pero además puede opcionalmente acreditar la titularidad de la línea por informe. Supongamos que la persona no va, cuando nosotros llamamos, no quiere reconocer su identidad, bueno, efectivamente nosotros podemos, surge, por ejemplo, del WhatsApp, que no está a nombre de él, no aparece el nombre, entonces no podemos identificar, bueno, la parte puede probar, digamos, la titularidad a través de un informe. Y sí está pendiente el reglamento con la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que lo viene trabajando. La verdad es que la notificación por mensajería instantánea busca generar, digamos, traer a la parte al proceso. Nosotros no pretendemos que sea una forma más rápida simplemente para, digamos, acortar los incumplimientos, sino también para garantizar el debido proceso, ¿no? Digo, en la comparativa con la notificación por bajo responsabilidad de la parte actora, donde nosotros pegamos una cédula en una puerta, digamos, que es casi un acto de fe saber si vive o no vive la persona ahí, la notificación por mensajería instantánea para mí tiene un valor agregado mucho más, que en realidad tiene que ver con entender las nuevas tecnologías, pero que efectivamente del otro lado encontramos a la persona y que justamente lo estamos queriendo hacer venir al proceso para que haga valer sus derechos también. Entonces, yo creo que la mensajería instantánea nos manda, digamos, a discutir o a mirar de otra manera, digamos, las nuevas formas de notificación, no solo en el proceso de alimentos, pero creo que es una de las discusiones que tenemos pendiente en distintas materias. Em, bueno, lo que sí les traigo, digamos, una herramienta muy interesante que siempre comparte el juez de Deró, el doctor Heredia, que es que desde el juzgado de paz ellos han, porque los oficiales notificadores los tienen, digamos, bajo su dependencia, hacer un multifuero, ellos lo que hacen es construyen una cédula y la cédula en lugar de ponerle el domicilio le consignan el número de teléfono. Y entonces en la cédula tienen el QR y toda la documentación específica consignada en esa cédula y concretamente lo que les permite es tener ese elemento de remisión de información en forma clara y comprensible desde la misma cédula. Los oficiales de justicia en Deró son los que se encargan de efectuar la notificación por WhatsApp en reemplazo de salir al territorio a notificar. Va a ser una medida muy interesante para considerar respecto de la vía reglamentaria que tiene Corte como desafío para establecer. Después, otra de las modificaciones, ahí en el siguiente slide, es los alimentos provisorios. El Código de la Provincia de Buenos Aires, que es una reforma digamos, del año 68, nos había quedado muy, muy viejo, no contemplaba los alimentos provisorios como determinación. Acá, nosotros en la reforma los introdujimos concretamente como obligatorios en un plazo de 5 días. Este incumplimiento, una vez determinado, es pasible de una multa a favor de la parte de entre 10 a 200 IUS. Consecuentemente, a la hora de establecer los alimentos provisorios, lo que nosotros, digamos, sugerimos considerar es que se incluya, digamos, bajo apercibimiento de X multa a favor de la parte, digamos, que el que recibe, digamos, la sentencia y la notificación de los alimentos provisorios sepa que este incumplimiento efectivamente es algo que va a suceder si, digamos, si no lo realiza. Y también establecimos que se puede regular los alimentos provisorios en base a la canasta de crianza. Realmente en la mayoría de los casos que nosotros vimos la aplicación de la canasta de crianza, las vimos que se aplican en las los operadores judiciales lo aplican en las medidas provisorias. Básicamente les sirve quizás en el momento, en la etapa donde los alimentos no están claramente probados o no se produjo la prueba suficiente, los alimentos provisorios en base a la canasta de crianza han sido una herramienta muy interesante para poder regularlos en forma rápida y de alguna manera que tengan la actualización mensual correspondiente. Entonces, la verdad es que para alimentos provisorios la canasta fue una construcción muy importante para garantizar, digamos, que esos alimentos cumplan por lo menos línea de pobreza, digamos. No todos los casos entran, nosotros sabemos que hay casos que quedan afuera, pero bueno, eso va a depender de la prueba que produzca cada abogado en su prueba, básicamente, en la demanda.
Bueno, la canasta de crianza nosotros la introdujimos como método válido para fijar alimentos provisorios, definitivos y devengados sin necesidad de prueba y sirve para garantizar este piso que muestra los casos de línea de pobreza. Yo creo que regular alimentos en menos de la canasta de crianza es empobrecer hogares. Para mí es una definición muy concreta que surge absolutamente del informe de la canasta de crianza y de la metodología aplicada. Respecto de la cuota complementaria, nosotros lo que establecimos en la reforma es que los alimentos devengados se pueden determinar como una única cuota suplementaria y que solo se pueden plantear el pago en cuotas si la parte demandada lo requiere. Esta modificación es una modificación a favor de las acreedoras alimentarias que vienen sosteniendo en su peso, en su mochila de alguna manera, este peso del incumplimiento de la cuota alimentaria. Respecto de la sentencia, la modificación que hicimos, si querés andate al próximo eje central. Eso. Ahí les explico los artículos, eso después se los dejo, es la ley, digamos. En el siguiente, ahí. Respecto a los efectos, gracias, de la sentencia es que se puede, digamos, se retrotraen a la interposición de la demanda y particularmente si hubo una interpelación del obligado alimentario, por ejemplo, por carta documento, se prevé en la ley que se pueda retrotraer dentro de los 6 meses de iniciada la acción. Entonces, si nosotros intimamos de pago e iniciamos prontamente la demanda, tenemos, digamos, un efecto de la sentencia diferente, que es, digamos, retrotraer la fijación de alimentos hasta la interpelación al obligado. Y lo mismo respecto del inicio de la etapa previa, si no hubo, por ejemplo, una interpelación. Después, en la norma nosotros preveímos sanciones por incomparecencia y por incumplimiento. Realmente las sanciones son sanciones muy fuertes, de 10 a 200 IUs. Y la sanción por incomparecencia a la audiencia es a favor de la parte. Se actualiza conforme el 552 y consecuentemente la de incomparecencia lo mismo, lo que digo, prestemos atención al momento de citar a la audiencia, de poner el apercibimiento en el mismo proveído para que la parte sepa, digamos, que en caso de incomparecencia es pasible de una sanción muy alta que justamente busca desalentar esa incomparecencia, pero implica querer traerlo al proceso para que se haga cargo, digamos, de la crianza y de los cuidados. Las dos multas, digamos, concretamente se asimilan. Si vamos a la parte, digamos, donde dice multas, más abajo, 2 o 3 slides más abajo, por la acordada 4179 del 25, ya calculé la otra, siguiente. Más o menos tenemos entre un mínimo de 383.810 hasta 7.600.000. Es una multa, digamos, muy fuerte, digamos, que va a tener que establecer el juez o la jueza y que efectivamente también lo tendrá que hacer por resolución fundada en función, digamos, también de la capacidad económica y de la necesidad de traer a la parte al proceso. Es a favor de la parte, es compatible con otras medidas, esto es muy importante. Digamos, podemos generar distintas, digamos, elementos para, digamos, buscar el cumplimiento de la cuota alimentaria, entendiendo que es un derecho alimentario, entendiendo que tiene que ver con el interés superior del niño y que es un derecho humano reconocido tanto por nuestra Constitución como por los tratados internacionales. Y si no la depositan en los términos de 5 días, devenga un interés en los términos del 552, que es de los intereses más altos. El 552 lo que establece es que la tasa de interés es la tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos para sus clientes según el reglamento del Banco Central. Acá tenemos un problema. También fue un artículo que logramos efectivamente pasar de esta manera, no es el mejor, no es el más claro a mi criterio, pero lo que yo les comparto es un análisis de cómo nosotros podemos llegar a interpretar este artículo. El 552 habla de la reglamentación del Banco Central. La reglamentación del Banco Central nosotros la tenemos de alguna manera suspendida y no está clara en el gobierno nacional, digamos, cómo reconoce y observa, digamos, la función del Banco Central actualmente. Y entonces lo que hicimos fue, digamos,
tomar mano un antecedente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que se lo comparto en el slide siguiente, del 2018, es PFI contra GME sobre alimentos, donde interpretamos que la tasa activa más alta que cobran los bancos es la de descuento en cuenta corriente. Ahí tienen la sentencia para descargarla como elemento. Y para poder determinar el cálculo de interés, en el siguiente slide yo les muestro, digamos, que está de manera gratuita en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en gestión digital. Entran a gestión digital, cálculo de intereses, tasa activa de descubierto de cuenta corriente y establecen la liquidación en función de las fechas y les surge concretamente el valor de esa tasa y el valor efectivamente de la liquidación. Otra de las modificaciones que tuvimos en la reforma fue el registro de deudores respecto de si incumple la sentencia, se puede pedir la inmediata inscripción en el registro. Lo mismo sugerimos que ese apercibimiento quede claro en la sentencia, tanto de alimentos provisorios como alimentos devengados o definitivos, porque es una medida complementaria que busca desalentar el incumplimiento de esa obligación que tiene que ver con el derecho, digamos, humano de los niños, niñas y adolescentes. Y después incorporamos nuevos títulos ejecutivos. Estos nuevos títulos ejecutivos tienen como objetivo reconocer los convenios no homologados, que tengan firma certificada por juez, por escribano, pero específicamente también por autoridad administrativa. Nosotros en este caso lo que reconocemos es que esos convenios ejecutivos, esos convenios no homologados, tomen fuerza de título ejecutivo. ¿Y qué tienen que tener? Bueno, tienen que tener firma certificada judicialmente o puede ser firma certificada por autoridad administrativa competente con intervención del obligado. También se reconoce a aquellos que hayan tenido principio de ejecución. Quizás no tengan firma certificada, pero hayan tenido principio de ejecución y si la parte lo acredita debidamente, podría, digamos, toma fuerza de ejecutividad ese convenio. Los dos casos previstos en la reforma del 524 y del 534 lo que requieren sí es dar vista al Ministerio Público a fin de que se expida de acuerdo con las previsiones del Código Civil, que esto es si protege los derechos alimentarios que están previstos en los convenios, si garantiza en forma suficiente o no, si no lesiona los derechos esenciales de los niños, niñas, y básicamente si, digamos, cuida el interés superior o si se adecúa al interés superior del niño, niña o adolescente. Eso, en líneas generales, es la reforma de la ley 513 en el proceso y después se incorpora una ley que vino a complementar esta reforma, que es la modificación de la 19520, que es la reforma al registro de deudores alimentarios que propone el Ministerio de Género y que nosotras lo que hicimos fue darle un amplio empuje para que fuera ley. Bueno, en primer momento lo que se modifica es el criterio de inscripción. Ante el primer incumplimiento se tiene que intimar al obligado y si el obligado sigue con su actitud de incumplimiento, se lo puede inscribir en el registro de deudores alimentarios. Esto, la norma incorpora que puede ser de oficio a pedido de parte. Es una herramienta que también tiene el juzgado para, digamos, reducir los incumplimientos. El criterio anterior establecía 3 oportunidades continuas o 5 alternadas previa intimación. O sea, era muy holgado el criterio. Ahora es sumamente restrictivo. Se amplió a deudores solidarios y se establece que es falta grave en el sentido administrativo y también judicial. Otra de las modificaciones que trae la ley 19520 es la extensión al empleador, tanto a personas humanas como jurídicas, en los términos del artículo 3 bis de esta, digamos, de esa ley, se pueden inscribir en el registro de deudores alimentarios morosos hasta que se regularicen las retenciones de los saberes de sus empleados o cualquier otro acreedor. No van a poder solicitar o renovar créditos en la banca pública provincial, no van a poder acceder a programas de financiamiento o subsidios y no van a poder acceder a ser permisionarios, concesionarios o participar en licitaciones públicas. Claramente necesitamos un registro nacional que pueda extrapolar esta normativa y que restrinja en toda la banca privada. Pero bueno, todavía tenemos un capítulo más para seguir avanzando. Lo mismo, esta ley trae la obligación de consultar
en todos los niveles, municipal, provincial y nacional, al registro en los siguientes casos: aperturas de cuenta bancaria, renovación de tarjetas de crédito, operaciones bursátiles, acceso a servicios financieros, las habilitaciones en comercios e industrias, muy importante en los casos de los municipios, lo mismo respecto de concesiones, permisos y licitaciones. Después, respecto de las licencias de conducir, se restringe, digamos, se amplió el plazo para otorgar la licencia en forma provisoria de 45 a 60 días, entendiendo que es una herramienta para trabajar y que era importante, digamos, establecer esta provisoria. Y sí, una incorporación nueva es respecto del registro de aspirantes a guarda con fines adoptivos, se incluye la obligación a consultar. Así que es muy importante en los casos de adopción considerar el pedido del informe del registro de deudores alimentarios. Es obligatorio para los que se postulan a cualquier cargo electivo y también para los que van a postularse para desempeñarse como magistrados y funcionarios judiciales, tanto en la postulación como en la designación. Esta norma entró en vigencia el 14 de abril del 2025 y está absolutamente vigente. Después, lo que les comparto es cómo se pide un informe en la página web del Ministerio de Justicia. Ahí, del registro de deudores alimentarios, ingresamos a un pedido certificado de libre deuda. En la siguiente slide podemos ver que se hace clic en solicitar el certificado. Ingresás a través, en el siguiente slide, ingresás a través de ANSES, ARCA, el registro de las personas o GEDEVA. En el siguiente slide consignas los datos, apellido, nombre y DNI, y te expide el certificado de libre deuda. Es muy importante que vean que abajo del código QR tiene un código de validación manual y además un código QR que nos va a permitir entender sobre la validez del certificado, que acá sí pienso que a ustedes les puede interesar, no sé si todos lo saben. Pueden verificar la validez del certificado adjuntado en una actuación. En el siguiente, en la página, buscan verificar con el código y el QR o agregando el PDF en la página y les va a decir sobre la validez o no del certificado agregado en las actuaciones. Y hay una novedad que les queremos contar, que es una media sanción que está en diputados, que impulsó el diputado Germán Di Césare, de prohibición de ingreso a salas de juego de azar y bingos. Y básicamente les dejo acá la descarga porque es un proyecto que tiene media sanción y todavía no logramos empujarlo en Senado, pero esperamos que prontamente en la próxima sesión lo logremos sacar. Bueno, después tenemos, hablamos sobre violencia ya, la doctora Bersi fue muy clara, y los que quiero compartirles son nuestros pendientes. Yo creo que nuestras próximas tareas son poder trabajar la reglamentación con la Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires respecto de la notificación electrónica, trabajar con la gobernación sobre los centros de certificación en sede administrativa y o bancaria. Bueno, ya la provincia está trabajando sobre la canasta de crianza específica para ampliar edades y también para considerar el interior, estudiar los casos especiales de alimentos para personas con discapacidad y también los efectos de la violencia económica y vicaria digamos, respecto de esta modificación de las leyes que tiene una amplia perspectiva de género y de niñeces. Bueno, eso es todo. Fui lo más rápida. Yo lo que les dejo es el PPT, que ahí tienen un montón de herramientas, las pueden usar, sacar, compartir, digamos, me buscan en las redes, digamos, soy Sofía Vanelli, estoy, digamos, a disposición para todo lo que tengan dudas, consultas respecto de la aplicación y la interpretación de la ley, en lo que podamos ayudarlos y ayudarlas. Muchísimas gracias, Sofía y Azol. Esto va a quedar grabado también en el canal de YouTube del Colegio de Magistrados. Así que, bueno, en principio yo agradecerles de manera personal. Ahora le voy a dar la palabra también a mi comoderadora, que es Marcela, y después para finalizar unas palabras de la directora del instituto, la doctora Bersi. Gracias. Bueno, muchas gracias igualmente a lo que dijo Celeste.
dejamos abierto, bueno, si hay alguna pregunta en el espacio del chat. Yo hasta ahora revisé y no había, solamente pedidos de que dejemos a disposición el Power. Y bueno, muchas gracias por compartir estas cuestiones, que es importante que las comuniquemos, ¿no? Para que lleguen a todos los operadores. Bueno, Dani. Bueno, sí, que decir después de toda esta exposición amplia. Creo que se viene haciendo muchas cosas desde el lado legislativo. Me parece que es importante visibilizar eso. Sofía y Sol han sido muy claras. Me parece que pensaba en eso, ¿no? Siempre por ahí nos centramos más en lo que falta y en la cuestión de la justicia, y esta vuelta tenemos una buena mirada súper interesante del trabajo legislativo. Entonces me parece, pero súper, súper importante, porque todo lo que significa, Sofía, este trabajo legislativo, ¿no? Porque no es que se sentaron, hicieron un proyecto y salió, no, significa horas y horas de trabajo, horas y horas de charlas para más poder presentarlo. Conozco parte de ese trabajo, así que bueno, poder visibilizarlo gracias a ustedes, a Sofía y a Sol. Muchísimas gracias por estar en el Colegio de la Magistratura y Función Judicial del Departamento Judicial de La Plata. Nada, gracias a María Celeste y a Marcela Roth, me sale la Toti, perdón. Así que bueno, y gracias a todas y a todos por habernos acompañado en esta jornada. Ahí está el doctor Buyu también. No, en el mismo sentido, la verdad que fue muy enriquecedor y muchísimas gracias por aportar en esta actividad. Saludos para todos. Gracias a Saludos. ustedes. Al contrario, siempre un placer. Sofía, te hago una consulta. Dijiste Sí. que ustedes tienen un observatorio para observar resoluciones en este sentido. ¿Hay algún mail al que uno pueda Sí, o enviar o solicitar sí. resoluciones? A nosotros la verdad es que nos encantaría, con todo lo que nos puedan retroalimentar, es muy importante, es crianzayderechos@undelta.edu.ar, o si no, crianzayderechos@gmail.com, son los dos que tenemos, y todas las sentencias o novedades que tengan, la verdad nos sirven un montón, y si no, en la página crianzayderechos.ar hay un formulario de consulta que, si nos cuentan, nosotros nos ponemos en contacto con ustedes, y ahí también tienen los mails a disposición, como para, digamos, hacernos llegar. La verdad es que para nosotros es muy importante poder seguir monitoreando, particularmente si hay una aplicación diferente. También en el ejercicio que estamos haciendo de recorrer los colegios de abogados y los colegios de magistrados, digamos, en alguna tarea de formación, en algún punto para los cambios de esta ley, o de sugerencia de buenas prácticas, nos van a servir un montón, así que les reagradecería. Sí, Bueno, para nosotros también es muy útil, y aparte a nivel comunicacional con los que después participen de mirar este video que queda grabado en la página de nuestro Colegio de la Magistratura. Muchísimas gracias desde el colegio, y bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún tipo de consulta a la doctora o a Sol. Estoy chequeando acá No, creo que ya el estamos. chat. Sí, Bien. yo creo también. Sí, creo que ya estamos. Vamos a repetir, ¿crianza y derecho o derechos? Me entró esa duda. Derechos. Con Crianza ese. y derechos.ar. Sí, Me parece que es el más sencillo para compartir, ¿no? sí, Crianza y derechos.ar, y ahí toda la información y la posibilidad de acercarte fallos, ¿no? Ahí lo mandé al chat. Bueno, eso. Si buenísimo. mandan el PPT, en el PPT tienen los links directamente a Tenés hipervínculo. razón, porque ahí estaban los Eso, hipervínculos. Sí, es un PDF, les hace el hipervínculo bien, en la página, y bueno, y ahí tienen directamente todo a mano. Los perfecto. informes están. bueno, muchísimas gracias. Muchísimas Gracias Bueno, a gracias. hasta ustedes, al luego. contrario. Gracias a todos. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta Hasta luego. luego, hasta luego. Gracias a Dios.